La manera, si es la primera vez que usted viene y dice, ¿y a estos qué les pasa? Cuando uno comienza a conocer a Dios y te das cuenta que no es una religión, que está vivo y que está interesado en ti, y que Él comienza a manifestarse de una forma u otra en diferentes circunstancias o situaciones de su vida, entonces te das cuenta que realmente Él está vivo. Y tan está vivo que me llama mucho la atención. Esto que estamos viendo es lo que podríamos considerar doctrinas básicas. O sea, ¿qué es lo que creemos en este lugar? ¿Qué estamos haciendo en este lugar? Y lo primero, el tema es arrepentimiento. Y el subtítulo es un cambio de mente. La palabra arrepentimiento, como aparece en el griego original, en el Nuevo Testamento, es la palabra metanoeo. Ahorita se las doy. Chema, ¿podrías abrirte esa puerta, por favor? Gracias. Dice, pensar de una manera diferente, reconsiderar moralmente, sentir compunción, compungirte, ¿se entiende el término? O entristecerte, y arrepentimiento. Arrepentimiento es metanoeo. Esa es la palabra original en el griego. Y lo que se menciona en esto que estamos viendo, dice, los primeros pasos que tomamos para cimentar la vida cristiana son los siguientes. Si usted quiere vivir una vida cristiana que realmente valga la pena, donde usted pueda ver el poder y el amor de Dios en su vida, primero es el arrepentimiento, después es el bautismo en agua, ¿sí? Pero ahorita quiero explicar esto porque mucha gente cree que se trata de zambutirte dentro del agua y que ya sales nuevo, diferente. La acción del bautismo es una representación física de lo que debe de suceder espiritualmente en nuestras vidas. Y el bautismo en agua, explicábamos en las últimas 3 o 4 semanas, es identificarnos con el sacrificio y resurrección de Jesucristo, porque eso es lo que trae vida nueva a nosotros. Entonces, el bautizarte en agua no es que te metes dentro del agua y ya sales limpio. Igual si te metes a bañar y te enjabonas bien, vas a salir limpio, ¿verdad? Pero no se trata de una limpieza en sí de agua, sino en un cambio en nuestra manera de pensar. Entonces es recordando y retomando los versos que estuvimos viendo en Hechos, el capítulo 2, el verso 38 de la NTV, por favor, Daniel. Pedro contestó cuando los judíos le preguntan qué podemos hacer después de que los acusó de que habían crucificado al Mesías, al Cristo, al enviado de parte de Dios. Dice, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados. Y esto de arrepentirse de sus pecados, con mucho amor se los voy a decir, pero ni de eso tenemos la capacidad los seres humanos. Si no viene una convicción enviada directamente de Dios, no podemos arrepentirnos de nuestros pecados. Seguimos, hay una, ¿qué podemos decir? Una actitud o una estrategia en el ser humano, siempre tratando de justificar sus acciones en vez de reconocer la responsabilidad. Usted se puede encontrar incluso a un narcotraficante justificando sus acciones.
¿sí? Puede encontrar a personas haciendo todo tipo de perversiones y barbaridades y tratando de justificarse. Y realmente uno comienza a buscar el estándar adecuado. ¿Quién lo tiene? ¿Esta religión o lo tiene esta religión? ¿O lo tiene esta cultura o lo tendrá quizás el gobierno? ¿Quién tiene realmente el criterio o la medida correcta para medir la vida de un hombre? ¿Quién creen ustedes? ¿Dios? ¿Por qué tienen miedo de contestar? ¿Es Dios o no? Sí, sin miedo. O sea, realmente es Dios el que tiene el estándar. O sea, es cuando una verdad es absoluta, es verdad a través de los siglos. Es verdad en México, en la China, en Australia, en Alaska, en la Patagonia Argentina, en Europa y donde usted quiera. ¿Sí? Esas son las verdades absolutas. Las que no cambian con el tiempo, no cambian de lugar y no tienen modificaciones en sí mismo. Es una verdad y punto. Cuando pensamos, por ejemplo, en un metro, usando el criterio humanista, podría decir, pero ¿por qué un metro tiene que ser así? Yo pienso que un metro quizás debería de ser así. Pero hay un lugar en París que se llama no recuerdo el nombre, pero de los pesos y medidas, donde está un metro en una vitrina. Esto es un metro, ¿sí? Esto es un kilo, esto es una libra, etcétera, etcétera, ¿sí? Todo esto, miren, a mí yo creo que Dios me ha llamado a enseñar las verdades de Dios, pero con un entendimiento claro. El mexicano, el latino, sí, el ser humano es bien emocionalista. Y creemos que si nosotros cerramos los ojos así bien fuerte y nos apasionamos con algo que creemos mucho y de todo corazón, eso se va a convertir en una verdad. ¿Estoy exagerando o han visto algo así por ahí? ¿Sí es así o no? Es que yo eso es lo que creo de todo corazón y Dios ve mi corazón y ya está. Decimos, hablamos de Dios como que si Dios dice, pues Dios dice, yo te dejé mi palabra, ¿o no? O sea, el criterio que Pedro está estableciendo aquí es el mismo que utilizó el Señor Jesús al comenzar su ministerio. Dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Dios quiere bendecir a la raza humana y la raza humana quiere hacer lo que le da la gana. ¿Sí o no? ¿Sí es así? ¿Cuántos de ustedes siguen queriendo hacer lo que les da la gana? ¿Ves? Soy el primerito que levanta la mano, ¿sí? Y buscando a quién culpar cuando hacemos algo mal, ¿no? No, yo no tengo la culpa, no. La esposa que tú me diste fue la que tiene la culpa. Así dijo Adán. O sea, está patentado desde el libro de Génesis. ¿Se han oído esa historia? Sí. Y después cuando le dicen a Eva, ¿qué hiciste? No, la serpiente me engañó. Y dicen que la serpiente no pudo señalar a nadie porque no tenía manos. Se tuvo que quedar con la culpa porque dijo, bueno, ni modo, fui yo. Pero bueno, esa es otra historia. Cada uno de ustedes, regreso a Hechos 2:38, cada uno de ustedes debe de arrepentirse de sus pecados, pero me encanta cómo lo dice esta versión, y volver a Dios. No es nada más arrepentirte de tus pecados. El Señor Jesús en una ocasión, cuando echó fuera a unos demonios, y está en el libro de Mateo eso, le dice, mira, vete y ya no peques más, dice, porque cuando un demonio sale, se va a los lugares desiertos, pero si regresa y encuentra vacía la casa, y hablando casa del interior de una persona, ¿sí? Se consigue 7 peores que él, y el postrer estado de la persona es aún peor del que estaba antes. Ay, entonces mejor me quedo así,
podríamos pensar de una manera lógica, humana. Pero cuando uno comienza a conocer a Dios, dice, ¿sabes qué? Yo no quiero ninguna otra cosa que no sea amar a Dios sobre todas las cosas. Dios lo único que quiere, y para tumbar de ideas, porque la gente vive pensando, no, que yo voy a hacer esto por Dios y voy a hacer esto otro, y sacrificios y etcétera, y Dios lo establece varias veces en su palabra. Sabes que a mí no me traigan ningún sacrificio, ningún holocausto. El holocausto es el sacrificio que se quema totalmente, como es una representación de la entrega total a Dios. Dice, sabes que yo no necesito eso. Lo que yo quiero es que ustedes me conozcan. Así lo dice en su palabra claramente. Lo que quiero es que me conozcan, no que anden haciendo cosas para quedar bien conmigo. La religión te enseña, tú haces esto, esto, esto y esto, para ver cómo lo toma Dios y a ver si esto te va a ayudar en algo. El cristianismo real, Dios dice, yo ya te envié a mi Hijo para morir por tus pecados. Si tú crees en eso y lo tomas de todo corazón, te arrepientes, ¿sí? Y te acercas a mí, yo te voy a bendecir. Pero seguimos leyendo. Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado, dice, en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Lo hemos explicado, pero por si alguno se perdió por ahí, lo vamos a repetir. ¿Qué significa ser bautizado en el nombre de Jesucristo? Identificarte con el sacrificio que Jesús llevó a cabo en la cruz, con su muerte, pero también con su resurrección. Jesucristo no pudo ser dejado en los lugares bajos, dice aquí mismo en el libro de Hechos, porque Él no había pecado. Y por eso dice, la muerte no le pudo retener. Cuando hay pecado, la muerte sí puede retener. Pero como Jesucristo limpia los pecados totalmente, ahora tú tienes vida y vida en abundancia. Y eso es lo que Dios quiere. Amén. Entonces dice, recibirán, ¿qué dice? El regalo del Espíritu Santo. Entonces decimos arrepentimiento, bautismo en agua y bautismo en el Espíritu Santo. Si falta uno, el creyente tiene un cimiento incompleto en su nueva vida como discípulo de Cristo. Estaríamos como, imagínate un carro con 3 llantas y la 4ª llanta es una muleta. ¿Podrá caminar? Tal vez se podría estacionar con una muleta y con mucha imaginación, ¿verdad? Vamos a examinar lo que es el arrepentimiento genuino. Desde el principio de su ministerio, Jesús anunció en Mateo 4:17, por favor, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. A partir de entonces Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, es la insistencia. ¿Por qué dice? Porque el reino de los cielos está cerca. Eso es el evangelio, esa es la buena noticia. Yo he escuchado de algunos predicadores que ahora lo que andan, pensé que ya hay historia antigua, pero me platicaron que por ahí andan algunos. Arrepiéntanse porque se los va a llevar el diablo. Arrepiéntanse porque si no se van a ir al infierno. La verdad es que todos nos vamos a ir al infierno si no tenemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Pero ese no es el evangelio, esto es el evangelio. Cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de vivir, porque Dios quiere que vivas con Él. Yo no me quiero ir todavía, no te preocupes, no estoy hablando del cielo como nos lo han pintado anteriormente. El reino de los cielos ya está aquí en medio de nosotros. El reino de los cielos está aquí. Y lo que Dios dice, ¿sabes qué? Yo quiero que tú entres a vivir en esa dimensión espiritual, donde Dios gobierna y donde tú no tienes que tener ningún tipo de temor, porque Dios está contigo.
Yo he visto y me ha tocado, y no lo digo en un mal plan, pues, pero personas que están con el Jesús en la boca cuando los hijos andan en la calle y oyen una ambulancia, por ejemplo, y luego se persignan y hacen cosas y dicen, ay, Dios mío, cuídalo, Señor, y ándale. Y yo te voy a decir algo, o sea, ¿por qué tienes que estar preocupados si tus hijos Dios los guarda o no? ¿Si es así? Si Dios los guarda, tú no tienes por qué vivir en temor. Miren, les quiero compartir algo y para gloria de Dios, pues me tocó dar una plática a maestros del ITESCA y pues estaba escuchando los reportes y dice que qué manera de transmitir paz y qué manera de compartir, y digo, pues gloria a Dios, poder que la gente que no conoce a Dios pueda entrar en la dimensión en la que Dios quiere que toda la humanidad esté. O sea, nos dicen tantas tonterías acerca de Dios, se inventan tantas cosas acerca de Dios, y lo mencionábamos hace algunas 2 semanas, creo, que la gente vive con el Jesús o con el Dios en la boca, con un montón de dichos, pero sin el menor entendimiento de quién es Dios y lo que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida? ¿Qué quiere? Lo acabamos de decir. Mira, si es que está a tu lado, dile, hey, despiértate. Dios te quiere hablar. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que le conozcamos. Eso es lo que Dios quiere. Dios, ¿qué es lo que quiere? Que le conozcamos. ¿Y cómo hago para conocer a Dios? Aquí está su mapa. Aquí está su historia. ¿Sí o no? Sí. O sea, no es tan complicado. O sea, nosotros nos metemos un montón de rollos. ¿Cuál religión es la buena? Bien lo dijo Marx. La religión adormece, ataranta, atonta. La religión es el opio del pueblo. El opio que hace, adormece. Cristo, ¿qué quiere que hagas? Despiértate. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Eso dice Efesios. Despiértate y levántate de entre los muertos. Porque a veces parece que estamos, aún en Cristo parece que estamos como muertos. O parece que estamos como mendigos, como esperando. ¿Se acuerdan la historia de la mujer sirofenicia? Que viene, Señor, sana a mi hija y sana a mi hija. Dile a esta mujer ya que se calle, le dice. Y Jesús toma la molestia y le dice, ¿sabes qué? Esto que estoy predicando es para los hijos de Dios, para el pueblo de Israel. Y la mujer le dice, hasta los perros comen de las migajas que caen de las mesas. Como el que le está diciendo, dame de las migajas. Y Jesús le dice, qué grande es tu fe. Tu hija es sana. Ese es el Dios que nosotros adoramos. Es un Dios bueno, es un Dios real, es un Dios que se quiere manifestar. Pero nosotros andamos con tantos rollos y con tantas cosas que nada tienen que ver con Dios. Vamos a ver la escritura, vamos a entrar en materia. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado y vuélvanse a Dios. Cuando el reino de Dios llega a una persona, escucha bien esto, le llama a un cambio radical de dirección y mentalidad. Eso es lo que mucha gente no entiende. O sea, ¿de qué es lo que se trata? Tú, como venimos de una estructura religiosa tan fuerte, creemos que las cosas de Dios se tratan de asistir a determinado lugar los domingos y días de guardar, creo que se dice una cosa así. ¿Sí? O sea, esto no se trata de guardar días o de hacer esto o de hacer el otro. Se trata de conocer a Dios. ¿Sí es así o no? Sí. A eso es a lo que estamos llamados. Y cambiar nuestra mentalidad religiosa. Creemos que los domingos se trata de ir, sentirte mal, golpearte el pecho
y seguir igual el resto de la semana. No es así, mis amados. No es así. A la vez, hablando del reino, produce un profundo cambio en su manera de vivir. ¿Cuántos de ustedes ya experimentan un cambio? Y tal vez no voy a decir profundo, pero has comenzado a experimentar un cambio en tu manera de vivir. Que dice, la economía mejora en los hombres, por ejemplo. Definitivamente, con el simple hecho, tal vez no has cambiado de dirección totalmente, pero ya no te gastas tu quincena o tu semana en el Oxxo o en el Extra, dependiendo de tus gustos o no. Pongan echarle números, pues, échale números nada más lo que te gastabas en cerveza, nada más en eso. ¿Sí o no? ¿Sí es cierto o no? Quiero que, dame por favor el Salmo 32, del verso 3 al 5. Estamos viendo lo que es el arrepentimiento según las Escrituras. De la NTV, por favor, Daniel. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí, mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. De eso es lo que se trata. Reconocer la condición en la que estás, en la que estábamos, amén, y no intentar ocultar la culpa. Yo creo que hubiera sido algo muy diferente si cuando Dios confronta a Adán y le dice, Adán, ¿tomaste del fruto? Sí, Dios, sabes que perdóname, la regamos. ¿Qué podríamos hacer para corregir esto? No, dice, ella fue la que tuvo la culpa, dice. Le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste toda mi, ¿qué dice? Si tu culpa no ha desaparecido, estás siendo engañado por Satanás. Porque una de las cosas que Dios trae de convicción a nuestra mente y a nuestro corazón es que todos tus pecados han sido limpiados. Esa es la función de la sangre de Jesucristo, lavarnos de todos nuestros pecados y podemos venir libremente delante de Dios y decirle Dios y levantar manos con toda confianza. Es decir, la sangre de tu Hijo me limpió de todo pecado y puedo hoy venir a adorarte. Proverbios 28:13, por favor. Los que, ¿qué dice? ¿Cómo la ven? Reina Valera dice, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Y este es un consejo que de veras no hay, bueno, yo no sé, gracias a Dios, yo fui creado en un ambiente donde me enseñaron la importancia de decir la verdad. Ya ves, como de niño, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes quebraron algo? No, yo no fui, fue la queso. ¿Alguno de ustedes quebró algo y le echó la culpa a uno de sus hermanos? Solo yo lo hice eso. A ver las manos. ¿Verdad que era bueno? Y dice, no, hubo un temblor, yo no sé qué fue lo que pasó y se cayó solo, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? A mí me enseñaron algo. La verdad, aunque te cueste la vida. Había del lado de mi mamá algunos destellos del Evangelio. Y yo crecí con eso.
Vinieron en una ocasión unos misioneros, unas personas que traían un ministerio fuerte y nos estaban ayudando, y me dice, pastor, me decía, y hablando así, eran extranjeros, ¿y qué tal las mentiritas? Dice, y eso. Y yo lo quedé viendo como, ¿las qué? Le digo, las mentiras esas, las mentiritas blancas y la... Yo eso no lo practico, le dije. Me dice así, ¿no? No, le dije. Así como usted me ve, así soy. Y aquí están mi esposa y mis hijos que no me dejan mentir. A veces dice, oye, te pasas de transparente. Mira, a mí me encanta que si me ves por delante, me ves del lado y me ves así, yo no tengo nada que esconder. Me dieron una empresa en Guadalajara, eso ya llovió, eso fue hace como 20 años, en quiebra literalmente, y tenía encima a todos los proveedores. Ingeniero, le habla, dice, está bien enojado. Mira, dile que me deje trabajar para pagarle más rápido. Que me decía, la secretaria me decía, le digo que no está, ingeniero. No, aquí estoy. Dile que aquí estoy, pero que sus gritos no me van a ayudar a pagarle. Que me deje trabajar. Y gracias a Dios limpiamos y sacamos a flote la empresa, ¿no? Trabajando con verdad. Y ese, ¿cómo que andarte escondiendo? Hay un dicho en Nicaragua que me encanta, que dice que el que da la cara es como el que abona. ¿Sí? O sea, cuando tú te escondes, eso más coraje le da a los cobradores. Gracias a Dios ya no batallamos con eso, dejamos las deudas. Amén. Es vivir libres. Si no tienes dinero para comprar algo, no lo compres, espérate. ¿Sí o no? Sí. O vas a caer en la trampa de las tarjetas de crédito, cómprelo ahora y páguelo después. ¿Verdad que no? Amén. ¿Seguimos? Ok. Ezequiel 18:23, por favor. Y después el 27 y el 28. Pero dame el 23 primero. ¿Estamos entendiendo lo que es arrepentimiento? ¿Acaso piensan, mira, esto es Dios? Esto es el corazón de Dios. ¿Acaso piensan que me agrada ver morir a los perversos? Pregunta el Señor soberano. Claro que no. Mi deseo es que se aparten de su conducta perversa. ¿Y qué? Y vivan. Ese es el corazón de Dios. Ese es el corazón de Dios. Dame el 27, por favor, y el 28 también. Y si los perversos abandonan su perversidad, obedecen la ley y hacen lo que es justo y correcto, salvarán su vida. Bueno, quiero que le explicara un poco de aquí. Aquí estamos hablando del libro de Ezequiel, es uno de los profetas mayores. Aquí se trataba de cumplir la ley. Jesucristo, a través de su sacrificio en la cruz, nos libró de la maldición de la ley, no de la ley. O sea, Él a través de su sacrificio nos limpia de todo pecado. Nosotros ahora no cumplimos leyes, lo explicábamos en el anterior, este miércoles o el otro, donde está Ezequiel explicando que Dios mismo es el que nos cambia el corazón de piedra. El corazón de piedra es el que está cumpliendo mandamientos. Y el corazón de carne es un corazón sensible a la voz de Dios, sensible al Espíritu Santo, que ya no busca hacer lo suyo propio, sino la voluntad de Dios. Esa es la belleza del Evangelio. Dios nos transforma, nos cambia. Nosotros tenemos que tomar pequeñas decisiones, ¿sí? Pero el que hace la obra realmente es Dios. O sea que ya no, aquí no se trata de obedecer la ley, sino de escuchar más bien. ¿Se acuerdan lo que es obedecer? Escuchar bien. 28, por favor. Vivirán porque lo pensaron bien y decidieron apartarse de tus pecados. Esas personas no morirán. Mis amados, vivimos en una época donde el temor de Dios o incluso la existencia de Dios
es puesta en duda. Mucha gente, o sea, la manera como están viviendo, creen que Dios no existe. Y yo no sé en qué están tratando, porque incluso hay algunos que han llegado a modificar la Biblia. Estaba escuchando a un brasileño, una editorial, o sea, modificó la Biblia para salirse con la suya. Y hay una religión literalmente donde la gente está haciendo lo que le da la gana y creen que están obedeciendo la Biblia, pero ha sido modificada y es una tontería total. Y en general la gente, tú los escuchas y están totalmente perdidos en el espacio. ¿Por qué? Porque todo lo que han metido a su mente y a su corazón es la influencia de cine, televisión, revistas, filosofías, internet, y hay una ignorancia total de quién es Dios y lo que Dios quiere hacer para bendecir nuestras vidas. ¿Sí es así o no? ¿Solo yo lo veo? ¿Sí lo ven ustedes? Ok, pero la buena noticia es que para eso fue enviado Jesucristo, para cambiar el destino de toda esa gente. Entonces, en resumen, ¿arrepentimiento es sentir culpabilidad? No, no solo eso, aunque sí puede suceder. ¿Dejar de hacer lo malo? Sí. ¿Abrazar la justicia? ¿Apartarse del pecado? ¿Confesar el pecado? ¿Remordimiento? Perfecto. Oye, qué buenos alumnos son ustedes, ¿eh? Da gusto estar aquí. Efesios 33:15, por favor. Perdón, Ezequiel 33:15. ¿Qué más debemos estar dispuestos a hacer? Por ejemplo, y esto es algo que debemos de entender muy bien. Hay mucha gente que confunde la gracia con me salgo con la mía. Este verso de lo que está hablando, si por ejemplo te robaste $1,000,000, pero te arrepientes y vienes a la iglesia y golpeándote el pecho de todo corazón, pastor, estoy arrepentido y aquí traigo mi diezmo, dice, ¿no? Como para lavar el dinero. ¿Qué haría el pastor? Devuélvelo, exactamente, devuélvelo. Y de eso es lo que habla ese verso. Por ejemplo, dice, podrían devolverle la garantía a un deudor, restituir lo que habían robado y obedecer mis leyes, que dan vida dejando de hacer lo malo. Si así lo hacen, entonces de cierto vivirán y no morirán. Mucha gente, pero muchísima gente, confunde la gracia de Dios con la sinvergüenzada. Y no se vale. Si tú te robaste algo, devuélvelo. ¿Qué no? Y si te lo gastaste, lo juntas y lo pagas. Así es como funciona, ¿o no? ¿Es lo que está hablando de ahí? Ok. Esta restitución debe hacerse según la dirección del Espíritu de Dios. Consideremos ahora a Zaqueo, un judío corrupto, un recolector de impuestos que había tratado a muchos injustamente. Jesús le dijo a Zaqueo que iría a su casa. ¿Qué respuesta mostró su corazón arrepentido? Lucas 19, por favor, del 1 al 8. ¿Quieren que veamos esta historia? ¿Les está sirviendo? Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había ahí un hombre llamado Zaqueo, era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Estaba chaparrito Zaqueo. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicómoro que estaba junto al camino porque Jesús iba a pasar por ahí. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo le dijo, baja enseguida,
debo hospedarme hoy en tu casa. Quiero que veamos aquí algo bien interesante. Aquí es donde podemos ver cómo el Espíritu de Dios estaba en Jesús. Él fue el que le dijo el nombre de Zaqueo. Y Jesús sabía, por medio del Espíritu Santo, que Zaqueo tenía un anhelo de ver a Jesús. Y cuando nosotros tenemos un anhelo así, de ver a Jesús, Él mismo te va a decir, ¿sabes que hoy te voy a ir a visitar a tu casa? ¿Qué les parece? ¿Les gustaría tenerlo ahí? Bueno, cuando tú te arrepientes de corazón, Él viene a vivir ahí. Pero el chiste es que estemos conscientes de su presencia y de su amor. Debo de hospedarme hoy en tu casa, le dice. El 6, por favor. Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría, llegó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Y Zaqueo no era nada más tenía mala fama por ser un cobrador, era el jefe de los sinvergüenzas más grandes de la época. ¿Sí? Y su asunto era, el coraje mayor que los judíos le tenían, es que él, siendo del pueblo judío, cobraba impuestos para Roma, para los romanos. Entonces era como que no le hace mucha justicia a la escritura. Dice, la gente ha de haber estado con un coraje. Mira el sinvergüenza ese, dice, atreviéndose a recibir. Jesús no debe ni de saber quién es el sinvergüenza este. Eso es a veces la que tomamos la actitud religiosa cuando vemos que Jesús se está acercando a un pecador. El 8, por favor. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, y aquí es donde yo quiero que vean la obra del Espíritu Santo. Yo creo que la noche anterior Zaqueo ni en cuenta. Yo me imagino que andaba de mitotero, tal vez va a venir Jesús, dice, me voy a ir a asomar allí a ver si lo puedo ver. Yo me imagino, no estoy parafraseando la historia, pero mira lo que hace el Espíritu Santo. Se puso de pie delante del Señor y dijo, yo me imagino que lo hizo a voz en cuello, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, de todo lo que me he robado, le faltó decir, ¿no? Y si estafé a alguien con sus impuestos, ¿qué dice? Eso es el arrepentimiento genuino. Cuando nosotros venimos al conocimiento de Dios y Él está emocionadísimo y está feliz. Pero tú crees que a este cuate para sacarle un peso, ha de haber sido como matar un burro a pellizcos, me imagino, ¿no? Pero no, dice Él, la mitad de mis riquezas las voy a soltar. Y si a alguien estafé, le voy a pagar 4 veces lo que le robé. Segunda de Corintios 6, por favor. Segunda de Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 14. ¿Sabes qué? Me gusta cómo dice, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. Pero dame Reina Valera, dice, es que no tomes yugo desigual, creo que dice, ¿verdad? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Dame la NTV nuevamente, por favor. No se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad y cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Sí? Lo que hace la luz cuando se junta a las tinieblas es desaparecerla. El 15, por favor. ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? Estos son principios incluso para negocios.
A mí me ha tocado y aconsejar gente que comienza a conocer a Cristo, y la mentalidad de negocios de una persona que entiende los principios del reino y de las que no conocen a Dios es muy, muy diferente. Una persona que conoce a Cristo, por ejemplo, paga buenos sueldos, es justo, de ahí para adelante. Entonces este consejo, tómelo en serio. 16, por favor. ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Quién es el templo del Espíritu Santo? Nosotros no podemos tener ninguna sociedad con los ídolos, pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, viviré en ellos, caminaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Mis amados, esta es una promesa de Dios mismo. Cuando nosotros realmente nos apartamos de nuestra anterior manera de vivir y realmente agarramos la onda, dicho en términos coloquiales, la gracia y el favor de Dios nos abrazan. Y tal vez, y se los digo por experiencia propia, porque yo conocí a Cristo en épocas donde manejaba negocios y se me fueron unos negocios por no caer en las tranzas de dar mordidas y etcétera, y me dio mucho coraje en el momento porque me hicieron a un lado del negocio y era un negocio millonario. Pero yo no lo voy a estar dando a Después de eso, pero me quedé alabando a Dios. Gracias, Señor, que prefiero, ¿me entiendes? Así, poquito, pero con tu bendición, y ese poquito fue aumentando. Y Dios nos bendijo de una manera extraordinaria. O sea, Dios bendice también. Esto es bien importante que lo entiendas. Porque mucha gente se acerca a Dios y está acostumbrado a hacer negocios con puras tranzas. ¿Están aquí? Como está la cultura, no, aquí es imposible hacer negocios sin tranza. Se puede hacer negocios legalmente, con la gracia y el favor de Dios. Y tal vez al principio tu corazón va a ser probado. ¿Están aquí? ¿Escucharon eso? Y te va a ir como en feria. Y vas a decir, ¿qué me hubiera costado esta trancita chiquita, no? ¿Qué te hubiera costado? Que no pudieras entrar en el reino de los cielos. ¿Seguimos? Viviré en ellos. Mira esa promesa. Somos su templo. Caminaré entre ellos. Eso es lo que muchos de nosotros no estamos conscientes. Dios está aquí. Y salimos y Dios está con nosotros. A nosotros se nos va el rollo y de repente tenemos una necesidad. Hay algunos que únicamente buscamos a Dios cuando traemos el agua hasta el cuello. Entonces, ¿sabes qué es lo que Dios hace? Te mantiene el agua al cuello. ¿Cómo la ves? ¿Se entendió? Como es la única manera, como buscas a Dios, dice, ok, ¿te gusta con el agüita al cuello? Te voy a mantener ahí para que me estés buscando constantemente. ¿Seguimos? Se los digo de veras, así lo he visto vez tras vez, pero cuando tú dices, ¿sabes qué, Señor? Ok, ya me cansé. De acuerdo, te voy a creer a ti. No va a ser inmediatamente de que viene la abundancia de Dios. No, no funciona así. Los principios del reino son de siembra y cosecha. ¿Cuándo has visto tú que echas una semilla y ¡buah! Tal vez en las películas, ¿no? Y es algo mágico, pero si tú siembras algo, te tienes que ir y tener fe y echarle agua y abono y etcétera. Y cuando comienzas ¡ay! Te emocionas cuando viene apenas saliendo el asunto. Y después viene el tiempo de la cosecha. Amén. Amén. Después no digan que no se les dijo. El siguiente, por favor. Y si se fijaron, ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos. Dame Reina Valera, que me gusta un poquito más, porque a veces oye, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Dame NBI.
Son varias versiones. A mí me gusta ver diferentes para que Dios nos hable y entendamos qué es lo que Dios nos quiere decir. Salgan de en medio de ellos y aparte no toquen nada impuro, yo los recibiré. NTV, por favor. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas y yo los recibiré a ustedes. Quiero que entendamos este concepto porque hay personas que toman estos versos y dicen, sí, yo voy a hacer mi burbuja cristiana. No puedo ir ni tocar, no. Necesitamos tocar a los incrédulos. Lo que no podemos hacer es yugo desigual. ¿Qué significa tomar el yugo? ¿Entienden el concepto de yugo de dos bueyes? O sea, tú no pones, dice, y la Biblia incluso lo prohíbe, tú no pones un yugo a un burro y a un buey. Y es sin agraviar a nadie, tienes que poner dos bueyes, ¿de acuerdo? Y más o menos del mismo tamaño, porque si no, de todos modos va a estar desequilibrado el asunto. Salgan de entre ellos y apártense de lo que está hablando, es de hacer lo que ellos hacen. Eso es finalmente. Nosotros no hacemos lo que ellos hacen, pero sí tenemos que ir por ellos para que puedan conocer al Dios vivo. El 18, por favor. Y mira la promesa. Y yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. No sé si están captando, porque mira, a veces vemos algunas cosas y lo tomamos como medio a la ligera. Y después nos preguntamos, ¿por qué no veo la bendición de Dios sobre mi vida? ¿Vieron todos los versos anteriores de lo que está hablando? De las mezclas. Es decir, y es difícil y es complicado, pero conforme vas conociendo a Dios y te das cuenta que Él es real, tu arrepentimiento cada vez se hace más firme y tu entendimiento de las cosas de Dios te permiten comenzar a entrar en la dimensión del reino de los cielos. Amén. ¿Vemos uno más? Porque hay varios todavía y son las 9. ¿Cuántos me regalan 5 minutos? 5, 10, 15, 20, 25, 30. Tenemos para otra hora más. No, 5 minutos. Con eso terminamos. En la parábola del hijo pródigo también podemos ver claramente lo que es el arrepentimiento genuino. El hijo pródigo, se las platico rápidamente. Lucas 15, por favor, del 11 al 24, porque está larga la historia. El hijo pródigo le pide a su papá, ¿sabes qué? Necesito que me des mi herencia porque yo ya estoy maduro, entendido, y me voy a ir de la casa. Para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que muera. Le dice, quiero que me heredes en vida. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Eso es lo que significa pródigo, el que tira, el que gasta de una manera pródiga. Al mismo tiempo se le acabó el dinero. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. Lo peor que tú le puedes hacer a un judío es asociarlo con cerdos. Para el judío el cerdo es un animal inmundo y ni se le acercan. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer,
pero nadie le dio nada. Eran unos cerdos egoístas. Cuando finalmente entró en razón, dile al que está a tu lado, cuando finalmente entró en razón, ¿verdad que no necesitamos llegar a alimentar cerdos y que se nos antoje lo que le están dando? Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo de menso, muriéndome de hambre. ¿Sí fue así? Muriéndome de hambre, literalmente. Volveré a casa de mi padre y le diré. Yo me imagino, no sé si han visto ustedes en las películas, cuando alguien quiere comenzar a escribir un libro, rompe la hoja y la tira. Bueno, eso es cuando era máquina, ¿verdad? Ahora es por computadora, ahora estás borre y borre y borre. Estaba haciendo su speech o su discurso para convencer al papá. Volveré a casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como un jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Y esto yo quiero, una de las cosas que más me impresiona a mí de esta historia es ver el corazón del Padre. Ese es el corazón de Dios, ¿sí? El Padre sabía cómo le estaba yendo perfectamente bien, dice. Y cuando todavía estaba lejos, su Padre lo vio llegar lleno de amor y de compasión. Corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Yo creo que solo un papá haría eso con un hijo que apesta a puerco, ¿o no? Sí sabes que cuando tú estás ahí en ese medio, todos los olores se te pegan. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Yo pienso que se comieron, báñenlo bien primero, ¿no? Y vístanlo, consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado, tenemos que celebrar con un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida, estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. O sea, Pablo explica en el libro de Efesios que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa es la manera como Dios nos recibe. O sea, así todos apestosos y horribles, Dios viene, nos lava con la sangre de su Hijo, nos viste con vestiduras de justicia, de paz, de amor, nos pone sandalias del apresto del Evangelio, el deseo y el anhelo de compartir de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y el anillo era como una, ¿qué diríamos? Una American Express Platinum, de esas, o sea, el anillo, todo lo que se compraba era con el anillo, ponías el sello, sabes que aquí está. Dios le regresó todo, o sea, no lo consideró como, ni siquiera lo dejó hablar. Él viene con su discurso diciendo, pequé contra el cielo y contra ti, me porté como una bestia, y el Padre lo que hace es abrazarlo, besarlo, y ese es el corazón de Dios, mis amados. Eso es lo que es el verdadero arrepentimiento. Él abandonó su hogar y malgastó su herencia, deshonró a su padre, porque puso el nombre de su padre por los suelos. ¿Qué es lo que decidió hacer cuando reconoció su miserable condición? Le pidió dinero a su hermano.
buscó trabajo en otra ciudad, o pensó irse al otro lado como hacen algunos cuando le está yendo como en feria, como que si esa fuera la solución. ¿Qué decidió hacer cuando reconoció su miseria? Regresar y pedir perdón a su padre. Cuando decidió apartarse de su maldad, ir a su padre y confesar su pecado, su padre lo recibió con gozo. No, hay algo más todavía de material. Esto lo vamos a dejar para la próxima semana. Yo quiero invitarles a que cierren sus ojos un momento. Yo creo que Dios está hablando a nuestras vidas. Nosotros tenemos un estándar muy diferente al que Dios tiene. Y realmente el único que verdaderamente puede cambiar nuestras vidas. Ahorita les decía que realmente nosotros ni siquiera tenemos la capacidad de arrepentirnos. El que puede realmente hacer esto es el Espíritu Santo. Y yo quiero invitarte de veras, ahí donde estás, dile: Espíritu Santo, trae convicción a mi vida, trae entendimiento, quiero conocerte. Dios está vivo y Él no necesita repetir esto. Él está con los brazos abiertos esperando que tú regreses y que realmente puedas entrar en esa dimensión del reino. Hay ocasiones en que pensamos, yo no soy tan malo, y estás viviendo una vida, ¿qué te diré? Pues que tú crees que está bien, pero crees que está bien porque realmente no te has dado la oportunidad de permitir que Dios venga y toque tu vida, toque tu corazón, y veas su grandeza y disfrutes de su amor. Y si tú quieres decirle a Él: Señor, quiero conocerte, la manera es pidiéndole perdón por tus pecados, como dijimos ahorita, y diciéndole a Jesús: ven a vivir a mi corazón y sé mi Señor y Salvador. Si ese es su caso, repita audiblemente: Padre Celestial, perdona mis pecados. Gracias, Señor Jesús, por cada gota de sangre que derramaste en el madero. Gracias porque esa sangre me limpia de todo pecado.